Establecer inmediatamente una influencia central, preparándose para los avances de peones y el desarrollo de piezas hacia la seguridad del monarca. Estableciendo una influencia central y preparándose para una estructura de peones flexible, este puesto de avanzada de caballos ofrece un contrajuego inmediato. Al revelar una amenaza de acaparamiento de peones, este alfil inmediatamente inmoviliza al caballo, influyendo en el control central y preparándose para posibles avances de peones. Desafiando directamente el control central de las blancas, este empujón de peón afirma la presencia en el flanco de dama al tiempo que abre diagonales. Sacrificar el alfil abre una diagonal crítica para la dama, creando presión inmediata. Sacrificar la estructura de peones por influencia central crea un juego desequilibrado. Las negras ahora deben activar las piezas armoniosamente. Al abrir la columna E para la dama, las blancas solidifican el centro y preparan el desarrollo, creando una ligera debilidad de peón para el rey negro. Solidificar la estructura de peones del flanco de rey después del error de recaptura es la prioridad inmediata, aunque abre líneas más adelante. Desafiar la cadena de peones ahora abre líneas y lucha por la amplitud del centro. Sacrificar un peón abre líneas para tus piezas, pero ten cuidado con la ventaja del espacio central de las blancas. Recapturar con el alfil recupera inmediatamente un peón central, ofreciendo a las blancas una ligera ventaja de espacio y abriendo líneas para sus piezas. Este intercambio, sin embargo, crea peones doblados para las negras en la columna F, una debilidad potencial que podría explotarse más adelante. Las blancas ahora tienen una cómoda estructura de peones y pueden concentrarse en desarrollar las piezas restantes, apuntando a la actividad de piezas y al control de casillas clave. El juego está pasando a una lucha más posicional. Desarrollar el alfil hasta G7 ofrece una poderosa diagonal y prepara para el enroque, reforzando la estructura defensiva del flanco de rey contra posibles ataques de peón. Al desarrollar una pieza en su casilla natural, el caballo ahora mira la tensión central y se prepara para apoyar una posible expansión en el flanco de dama, con el objetivo de solidificar la ventaja espacial de las blancas y crear múltiples vías para acciones futuras. Esconder de forma segura a la monarca en la esquina es una prioridad sensata ahora, especialmente después de que la estructura de peones ha sido alterada tan dramáticamente, creando una pequeña bolsa de relativa seguridad mientras las piezas blancas aún se están desarrollando y aún no han ganado una presencia imponente en el flanco de dama. Empujar agresivamente el peón del flanco de rey tiene como objetivo perturbar la naciente estructura de peones de las negras y potencialmente abrir líneas hacia el rey enrocado, pero tiene el costo de debilitar la seguridad del propio rey de las blancas y potencialmente sacrificar un valioso ritmo. Desbloquear el flanco de dama con un empujón de peón que desafía la estructura central de peones. Abandonar el peón central abre una diagonal para tu alfil, potencialmente desatándola hacia el flanco de dama de las negras y al mismo tiempo despejando la columna de para tus torres. Sin embargo, concede un espacio esencial y permite a las negras solidificar su estructura de peones, lo que podría llevar a una posición estrecha para las blancas si no se gestiona de forma proactiva. La colocación activa de la dama amenaza inmediatamente al peón en C5 y apunta a alterar el control central de las blancas, forzando una decisión sobre la estructura de peones recién creada. Afirmar el mando de la columna C abierta con la torre establece una poderosa presencia central y se prepara para explotar el déficit de peones que enfrentan las negras, con el objetivo de abrir líneas hacia el rey. Un caballo emerge de su caparazón, mirando el flanco de dama y preparándose para disputar la estructura de peones central, un acto de reequilibrio sutil pero importante después de las escaramuzas anteriores. Empujar ese peón hacia adelante inicia una confrontación directa en el flanco de rey, con el objetivo de abrir líneas antes de que las negras puedan solidificarse. Al tomar la iniciativa en el flanco de rey, este salto del caballo crea inmediatamente importantes posibilidades tácticas, amenazando con bifurcar a la dama y la torre blancas e interrumpir la cadena de peones cuidadosamente construida por las blancas. Despejar el camino del alfil hacia el flanco de dama crea ahora una potente punta de lanza de ataque, cuyo objetivo es alterar la posición enrocada de las negras y capitalizar la debilitada estructura de peones alrededor del rey. Abrir la columna D para la torre presenta una oportunidad de doble filo, que potencialmente desbloquea posibilidades de ataque en el flanco de dama, pero también deja al rey un poco más expuesto si las blancas logran penetrar.
Abrir la columna H crea una presión inmediata sobre la posición enrocada de las negras, exponiendo potencialmente al rey a futuros ataques, especialmente con el alfil en D5 mirando al flanco de dama. Abrir esa columna H es un compromiso audaz, transformando tu estructura de peones en una serie de objetivos atractivos a lo largo del flanco de rey, pero le otorga a tu dama una excelente movilidad y abre la puerta a un posible contrajuego en el centro. Un sutil reposicionamiento del caballo tiene como objetivo activar el flanco de rey y potencialmente presionar al rey ligeramente expuesto de las negras, despejando la casilla F3 para otras piezas. Desafiar al caballo inmovilizado tiene como objetivo directo desentrañar la presencia de las blancas en el flanco de rey y potencialmente liberar las piezas del flanco de dama de las negras, aunque invita a mayores complicaciones en la estructura de peones. Mover el rey ofrece un refugio más seguro ante posibles ataques de tormenta de peones y prepara para una configuración defensiva más centralizada. Arrebatar el peón en C5 crea un desequilibrio inmediato, abriendo líneas para la dama pero potencialmente dejando la estructura de peones algo fragmentada a largo plazo. Desbloquear la columna C inyecta repentinamente dinamismo a la posición de las blancas, con el objetivo de explotar el rey algo expuesto de las negras y sus posibles debilidades a lo largo de la diagonal. Un reposicionamiento audaz de la dama, con el objetivo de establecer una amenaza inmediata a lo largo de la columna abierta del flanco de dama y al mismo tiempo prepararse para un posible contrajuego que involucre al caballo. Sacrificar el caballo abre la columna F para tu dama y crea una presión inmediata sobre el comprometido flanco de rey de las negras, con el objetivo de explotar la debilitada estructura de peones. El intercambio de damas aquí simplifica considerablemente la posición, cambiando el enfoque hacia los peones doblados de las blancas en la columna F y la columna C abierta para la torre de las negras, creando ventajas territoriales inmediatas. La estructura de peones ha sufrido una transformación radical. Esta recaptura consolida la mayoría recién adquirida por las blancas en el flanco de dama, preparando el escenario para una batalla posicional prolongada donde la columna abierta se convertirá en un teatro de operaciones crucial para la Torre Blanca, con el objetivo de infiltrarse en el territorio negro. Restablecer una cadena de peones en el flanco de rey ofrece a las negras la oportunidad de consolidar su presencia central y potencialmente iniciar un contrajuego, aunque crea un ligero retraso en la columna y que requiere un manejo cuidadoso. La torre se desliza hacia la columna abierta, con el objetivo de explotar la estructura de peones central que acaba de simplificarse y prepararse para posibles avances de peones en el flanco de dama mientras se coordina con la otra torre. El alfil se esconde, creando una amenaza sutil a lo largo de la diagonal a 2G8, pero lo más importante es que establece una guardia defensiva para los peones vulnerables del flanco de rey. Centrando la atención en el flanco de dama, esta maniobra de torre tiene como objetivo asegurar el control de la columna B abierta y potencialmente presionar la debilitada estructura de peones de las negras allí. Descubrir una casilla para ese alfil, inmovilizar al caballo y ganar ritmo obliga a una respuesta, interrumpiendo la coordinación de la torre de las blancas y creando posibilidades tácticas inmediatas en el centro. Asegurar la ruta de escape del rey mientras se prepara una posible salida de los caballos al flanco de dama es el objetivo estratégico inmediato aquí, con el objetivo de evitar ser inmovilizado y mejorar la coordinación de piezas bajo presión. De repente, el peón avanza una audaz embestida hacia territorio enemigo, con el objetivo de aprovechar el espacio para respirar y alterar el control central del oponente. Capturar el peón central altera dramáticamente el panorama del tablero, abriendo la columna a una posible presión y forzando una reevaluación fundamental de la estructura de peones de las negras. Aprovechar la columna abierta con la torre establece una presión inmediata, lo que obliga a las blancas a reaccionar y potencialmente crear debilidades en su propia estructura mientras luchan por defender. Recuperar la columna abierta después del cambio de dama es un paso lógico para activar la torre, con el objetivo de controlar la columna y potencialmente presionar la estructura de las negras en ese lado del tablero. Este reposicionamiento de la torre, aunque activo, deja la columna D algo menos disputada por las piezas blancas actualmente. Las negras podrían intentar explotar ese desequilibrio más adelante. El movimiento prepara sutilmente un posible juego en el flanco de rey si las negras comprometen sus piezas de manera demasiado pasiva,
o podría servir como medida defensiva contra la propia torre de las negras que apunta al flanco de dama. Es un intento de crear desequilibrios y contrajuego activo cuando se reduce el material, lo que obliga a las negras a encontrar recursos defensivos precisos. Consideremos el potencial dinámico que esto abre. La torre en el flanco puede convertirse en un poderoso instrumento de ataque. Al presionar el flanco de dama, este avance de peón desafía agresivamente a la torre blanca, creando problemas prácticos inmediatos y amenazando con desbaratar la incómoda estructura de peones que las blancas han permitido. Su objetivo es explotar la columna B abierta y potencialmente desarrollar un puesto de avanzada central para los caballos negros. Arrebatar la torre decisivamente libera la presión del flanco de rey para las blancas y se simplifica hasta convertirse en una ventaja material ganadora, aunque los peones avanzados de las negras ahora plantean un desafío único a largo plazo. Capturar la torre abre una diagonal crítica para el alfil, pero a costa de sacrificar la integridad estructural del peón en el flanco de dama y permitir a las blancas establecer un poderoso puesto de avanzada con su caballo. Una apuesta audaz para simplificar, sacrificando el puesto de avanzada del alfil por una columna inmediatamente abierta que podría volverse crítica si las negras dudan. La decisión de las negras de capturar el peón en B3, aunque aparentemente sencilla, abre un fascinante escenario final al eliminar por completo la mayoría de peones blancos en el flanco de dama y crear un peón pasado para sí en la columna A. Este empujón de peón, aunque inmediato, podría apreciarse mejor como un compromiso estratégico, con una estructura dinámica de peones en la que las negras ahora poseen la iniciativa de hacer avanzar sus propios peones centrales y del flanco de dama, con el objetivo de perturbar las piezas consolidadas de las blancas y explotar la columna abierta para una posible infiltración, incluso si eso significa aceptar un escudo de peones en el flanco de rey. Al abrir aún más el flanco de dama, este salto de caballo tiene como objetivo desestabilizar la estructura de peones de las negras y potencialmente explotar la diagonal recién creada para sus piezas avanzadas. Al desatar un ataque de contrajuego, las negras reposicionan audazmente el alfil para acosar a la torre y al mismo tiempo ofrecen un sacrificio dinámico de material para alterar la nueva ventaja de las blancas. En un reposicionamiento audaz, el alfil se retira a un refugio seguro, renunciando a una precaria periferia para fortificar la estructura central y prepararse para posibles avances de peones. Abrir líneas para que el alfil presione al rey blanco, ahora expuesto, es un objetivo crucial aquí, incluso si entrega momentáneamente el peón central. El reposicionamiento del alfil a D1 parece ser un intento de retirarse de la casilla activa C2, tal vez anticipando una futura escaramuza a lo largo de la columna D, mientras se prepara simultáneamente para defender el peón B2, que actualmente carece de apoyo de peón y es vulnerable después del intercambio de damas y actividad de torres. Este es un intento audaz de perturbar el refugio del rey, sacrificando material para un posible caos táctico y con el objetivo de exponer al monarca del oponente antes de que pueda consolidarse. Restablecer la seguridad en el flanco de rey y centralizar al monarca después del intercambio forzado de damas ofrece cierto grado de estabilidad posicional. Al soltar la torre para ensartar al rey y apoderarse de una línea abierta, esta maniobra inyecta instantáneamente actividad vital en la posición de las negras, con el objetivo de alterar la configuración actualmente consolidada, pero más bien pasiva de las blancas y forzar una decisión.